este soneto de un poeta español, de Hernando de Acuña, y subrayado aparece también cuáles son los ideales patrióticos que animan al Imperio Español. Se habla de una edad gloriosa en la que solamente existe una rey, un pueblo, un único pastor que sería el emperador, y que el Imperio Español anuncia al mundo un solo rey, un solo imperio y una sola espada. Y la asociación también inevitable a nuestra historia de la monarquía como origen divino al final del soneto. So, from now on, to celebrate the grandeur of the king and of the emperor, the literature and buildings. So the contents, the main contents again, are the magnificent aspect of building and of literature. And everything has to celebrate the grandeur of the king. Probablemente la historia de la literatura española no se hubiera podido escribir tampoco sin mencionar a la Alhambra. El verano que el emperador pasa con la emperatriz Isabel de Portugal y con toda la corte, entre los embajadores se encuentra el embajador de Venecia, Andrea Navallero, que toma contacto con uno de los poetas del Renacimiento español, con Juan Boscán, y Juan Boscán, este poeta, en una carta a la duquesa de Soma, cuenta cómo Navallero le propuso adoptar para la poesía española los versos en decasílabos, las estrofas, los cuartetos, los tercetos, los sonetos que ya estaban utilizando los poetas italianos, Francesco Petrarca a la cabeza, y los poetas del Dolce Stil Nuovo. El caso es que 1526 es el año en el que comienza la influencia del Renacimiento en nuestra literatura, y también el trabajo que he hecho recoge en versos en decasílabos, en sonetos, en octavas reales, etcétera, etcétera, obras de clara influencia renacentista, pero que tienen como tema la Alhambra. Again, that date was so important because during the stay in the Alhambra, the emperor and his wife had contact with ambassador from Venice, and so they could meet, they could have a knowledge of the novelties from Italian Renaissance, the different kind of poetical composition, which was a sonetto, which was 8 ottava, which means verses made by 8 syllables, and so things changed because they appreciated it in literature and asked this renovation following the Italian style, which was flourishing in the period. So probably this is a moment of change, a very important moment to influence the following Spanish literature. So this mix of Italy and Spain to create this literature again, the development of a new genre. Y ya para terminar, únicamente decir que las novedades que se introducen tienen que ver no solamente con la métrica, con el uso de versos de 11 sílabas, con cuarteto y con terceto, sino que también la poesía española introduce nuevos temas. Fundamentalmente son temas, no es nuevo, pero sí aporta, como ya saben mis alumnos, una nueva visión, que es el amor visto a través de las corrientes neoplatónicas. No vamos a explicar nada más con respecto a esto, y sobre todo escritores latinos como Ovidio y su Metamorfosis, que va a ser la base de toda la poesía mitológica del Renacimiento. Y en el trabajo, ayer vimos, cuando llegamos, lo primero que vimos fue esta fuente, que también es una fuente construida en el reinado de Carlos V, donde aparecen representados todos los grandes temas del Renacimiento. La naturaleza, una naturaleza idealizada, presente en la fuente, y también en los poemas que yo he incluido también se habla de la naturaleza, en la poesía del Renacimiento, la naturaleza en la Alhambra, y finalmente también la mitología. Y así, por ejemplo,
The novelty doesn't only concern style and metric, but also the content. So again, the contents have got to do with Italian style, with love, and with classical contents. And he was showing a fountain made by the order of Charles V again, and where there is a stress on nature. And he wants to remind you the same stress on nature which we could find before in the Alhambra buildings, with all the reference to nature, to vegetables, the roundish shapes, which are clear reference to the nature, and even water. The water was very important in the Alhambra, and again, water belongs to nature. Y finalmente el último de los grandes temas es el de la mitología, y entonces en mi trabajo lo que he intentado hacer es establecer las conexiones entre pintura, arquitectura con la propia literatura. En la fuente aparece ya, porque está muy estropeado, aquí una representación mitológica de Apolo huyendo de Dafne, ¿sí?, en la arquitectura, y eso lo he relacionado con, por ejemplo, un soneto, el más importante de los poetas del Renacimiento español, Garcilaso de la Vega, que... Stop, because I will tell you little by little. The reference to mythology. La referencia en la arquitectura a Apolo y Dafne en la fuente, y cómo ese mismo tema arquitectónico aparece también en la propia literatura española. El nexo de unión siempre ha sido la Alhambra. Deberíamos haber continuado siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y haber escrito la historia de la literatura española, pero no tiempo, no dinero, no convenios. Okay, so he just wanted to underline that going to classical among the new contents of this Renaissance style, there was looking back, looking to neoclassical style, and so of course mythology. And in the previous image there was Apollos and Daphne, and these are the reference, Apollo raping Daphne. Sí. So yes, these are reference to classical contents, and again he said that the story could go on, but of course the development of literature goes on through the centuries, but it was impossible for time and for many reasons to go on, for money. We were born earnless. Yes, overworked and underpaid as usual. And so it was impossible to go on because it's so rich, there is so much to say. But he gave us a very excellent idea of what is around, what has developed around the Alhambra. Muchas gracias, perdón si he sido aburrido, disculpadme, creo que es la hora de tomar un café y estamos encantados de que hayáis venido a visitarnos y que disfrutéis de nuestro sol, que hayáis disfrutado de la Alhambra, etcétera, etcétera. Y sobre todo no hubiera sido esto posible sin nuestra amiga Ana Paula, que ha traducido a el inglés lo que yo estaba diciendo en español, porque ya os habréis dado cuenta que hablo un inglés un poco... It's a pleasure. Bueno. It's a pleasure.